A lo mejor ustedes ya tienen alguna idea de lo que son las flores de Bach. Permítanme, a pesar de eso, de situar algunas cuestiones, porque como pasa en otros territorios, hay muchas versiones y muchas historias con respecto al tema de las flores, de tal manera que no todas esas versiones son versiones que se corresponden con la realidad. Y es inevitable que después de casi 100 años del descubrimiento del doctor Edward Bach, existan muchas perspectivas, muchas maneras de considerar el descubrimiento que él efectuó en los años 30 del siglo pasado. El siglo pasado, sobre todo los primeros años del siglo pasado, pero el siglo pasado en su conjunto, fue un tiempo en el cual comenzaron a reverdecer muchos intereses por buscar herramientas y buscar conocimientos y buscar experiencias en relación a el mundo afectivo, el mundo psicológico, el mundo personal, el interés por los aspectos relacionales de la vida. Es decir, fue un siglo en el cual aparecieron muchísimos movimientos y muchísimas escuelas vinculados con eh, el tratar de entender y el tratar de dar respuesta a los problemas afectivos que las personas padecen. Ustedes recuerden que en el siglo anterior o hasta el siglo anterior, la enfermedad mental era considerada o un disturbio del cerebro, algo sin sentido. De tal manera que con la aparición, por ejemplo, del psicoanálisis y todos los movimientos posteriores del siglo pasado, comenzó una gran preocupación, un gran interés por encontrar la respuesta en torno de la naturaleza afectiva, psíquica de los seres humanos. Pero también eh, este movimiento, en donde se acompañó el intento de descubrir la naturaleza, vamos a decir genéricamente, del psiquismo de los seres humanos, también se fue acompañado de un movimiento de separación, a veces muy drástico, de todo este universo que había estado mucho tiempo hundido ya sea en la biología, pero también hundido en los caminos espirituales, en los caminos religiosos. No hay que olvidar que durante mucho tiempo las distintas órdenes religiosas habían ejercido una cierta función psicoterapéutica en la humanidad. Entonces, ese movimiento psicológico fue un movimiento inicialmente como que se largó en oposición, no solamente a lo biológico, sino en oposición a todo lo espiritual. De tal modo que ese incipiente psicología que comenzó a reverdecer a principios del siglo pasado, era una psicología muy centrada en las personas, muy centradas en un universo no consciente de las personas, pero también muy alejada del mundo espiritual. Entonces, el trabajo que comienza sobre todo en los años 30 es un intento de no dejar de lado la dimensión espiritual de los seres humanos. Y en ese contexto aparece el doctor Edward Bach, que era un hombre que retoma la consideración que los padeceres de las personas, los padeceres de toda naturaleza, vinculares, físicos y afectivos, tenían una raíz eh, fundamentalmente vinculada con el mundo psíquico, es decir, el cuerpo expresaba, por ejemplo, en sus síntomas afectos que no habían podido ser expresados, pero lo que agrega el doctor Bach es la recuperación de una dimensión también almática, espiritual, es decir, la enfermedad no es solamente producto de un conflicto, un desarreglo eh, puramente psicológico, sino que estos desarreglos psicológicos expresan un malestar almático. Y esto no es nada religioso, esto no es nada que tiene que emparentarnos con ninguna postura eclesial, sino simplemente refleja este reconocimiento que hay una dimensión en los seres humanos que llamamos almática y que no se reduce a lo puramente psíquico y que es como una fuerza inherente, una fuerza de la cual hablan distintos movimientos psicológicos o distintas consideraciones, por ejemplo, Jung
Carl Gustav Jung u otras corrientes retoman estas ideas. Entonces Bach no solamente tiene una consideración sobre la naturaleza de los seres humanos, sino que el doctor Bach lo que crea es un sistema de recursos naturales para atender las distintas problemáticas que los seres humanos podemos padecer. Ustedes, si hacen o pasan una revista a la medicina occidental, van a encontrar que la medicina occidental, eh, en Oriente ya es otro cantar, pero en Occidente, las medicinas occidentales tradicionalmente respondieron a dos grandes modelos. Un modelo que surge en el Imperio Medo-Persa. El Imperio Medo-Persa es un imperio militarista, de conquista, y por lo tanto necesitaba una medicina fundamentalmente reparadora, una medicina muy semejante a la medicina alopática, que rápidamente a las distintas estructuras de producción o militares que se necesitaban fueran rápidamente curadas. Y frente a esta medicina, había otra medicina, que era la medicina que surge del antiguo Egipto, la medicina faraónica, que se conocía en la antigüedad como la medicina química, eh, de la cual después, por una derivación lingüística de cuando el mundo árabe invade Egipto, se transforma en alquimia, ¿no? Es decir, surge la medicina alquímica o medicina espagírica. Esta medicina, con independencia de todos estos comentarios, es una medicina basada en dos principios fundamentales, que es: no hay curación verdadera sin la participación activa del paciente en su propia curación. Es decir, es una medicina que apunta a comprometer al paciente en su propia cura. Y esto es importante frente a la medicina actual o muchos movimientos de medicina actual en donde el paciente se convierte en sujeto pasivo de la curación. No, no, esta medicina planteaba todo lo contrario. El paciente participa activamente en la curación. Y en segundo lugar, no hay curación verdadera si no se sigue los procesos naturales de la vida. A lo cual podríamos agregar un tercer principio que se desprende de muchos trabajos de la medicina faraónica y las posteriores, como es la medicina de los cuatro elementos, donde los griegos se iban a formar a los colegios faraónicos, la medicina de los cuatro elementos, propio de Grecia, que después los romanos llevaron al Imperio Romano, que dice que no es importante lo que un paciente tiene, sino la naturaleza que ese paciente es. Es decir, por ejemplo, no importa el tipo de cáncer que una persona tiene, sino el tipo de persona que tiene ese cáncer. Estos principios, Bach los retoma. La historia de estas conexiones es muy extensa, pero Bach los retoma y los hace como pilares de su construcción. Es decir, Bach crea un sistema terapéutico que tiene una filosofía terapéutica, que tiene una, una metodología de trabajo basada en estos principios. La necesidad de que el paciente participe en su cura, la necesidad de ajustar esta cura a los principios naturales, por ejemplo, no suprimir los padeceres. Y tercero, es importante cómo el paciente reacciona frente a los padecimientos que tiene, más que el tipo de padecimiento que tiene. Bach comienza a desarrollar su investigación en los años 30 y crea un sistema que se conoce como las flores de Bach. Él nunca le pone este nombre. Es un sistema que después se expande. Hoy tenemos muchísimos otros sistemas de flores y tenemos muchos desarrollos en muchos territorios. Pero originalmente es un sistema que Bach construye, constituido por 38 remedios tomados de las flores, preparados con flores, y que estos remedios pueden agruparse en tres grandes grupos que tienen que ver con los tres problemas clínicos fundamentales de la clínica en general, ¿no? De los que las personas padecen, que son los problemas de personalidad, los problemas crónicos y los problemas críticos, que responden a tres grandes preguntas que Bach se hace. ¿Quién soy yo? ¿Quién creo ser? ¿Y qué problemas o pruebas o qué desafíos o qué crisis enfrento?
Y entonces estos 38 remedios, divididos en estos tres grandes grupos, constituyen lo que se conoce hoy día, vuelvo a repetir, Bach nunca le puso este nombre, lo que se conoce en estos días como las flores de Bach. Y las flores de Bach no son solamente remedios, sino que las flores de Bach abarcan toda una filosofía, toda una cosmovisión, todo un proceso terapéutico, toda una estructura de diagnóstico, prescripción y terapéutica, es decir, las flores de Bach es un sistema complejo y sólido de tratamiento que usualmente vemos en el mundo moderno como este sistema se ha reducido solo al uso de los remedios, pero así como el hecho de clavar una aguja no me hace acupuntor, el hecho de prescribir un remedio no me hace un terapeuta floral, sino que para ser terapeuta floral se necesita una práctica prescriptiva basada en los principios y basada en la metodología y basada en los recursos de lo que se conoce como terapia floral. Entonces, la terapia floral es una terapia natural basada en el uso de remedios construidos a partir de flores. Es un proceso terapéutico que apunta a comprender la naturaleza afectiva que reviste detrás de cada padecimiento. Parte de la idea, que también es una idea compartida por otros movimientos, por ejemplo, como el psicoanálisis, que los síntomas son producto de afectos que no expresamos, de lo que se trata es de ayudar a los pacientes que logren conectarse con ese mundo afectivo reprimido, sofocado, pero lo que agrega la terapia floral, lo que agrega Bach, es el hecho de que cada uno de nosotros viene a esta vida a hacer un trabajo y también los síntomas o los padeceres que tenemos son maneras mediante las cuales podemos descubrir o podemos darnos cuenta de cuál es ese trabajo de la vida que tenemos que desarrollar, porque de alguna manera también los síntomas no son solamente producto de afectos que no expresamos, sino también tienen que ver con otra dimensión, que es la dimensión de lo que Bach llama el trabajo del alma, ¿no? Los síntomas son expresión de un desacuerdo entre la persona y el alma y expresan un conflicto cuando no estamos siguiendo el sentido que el alma nos propone en nuestra vida. De tal manera que trabajar con esencias florales es un trabajo que intenta comprender la totalidad de la naturaleza de los seres humanos en su cuerpo, en su psiquismo y en su alma. Y que es una terapéutica que tiene recursos para aplicar en todas las esferas de la vida de los seres humanos, sus vínculos, sus afectos, sus problemas que toman en el cuerpo. Y también, no solamente para los padeceres, sino que las flores también son recursos preventivos y son recursos de desarrollo de potencialidades. Y esto es muy importante porque muchísimo de la temática de la terapéutica contemporánea apunta justamente no solamente a trabajar sobre los bloqueos, sobre los conflictos, sobre los estancamientos que dan lugar a la formación de síntomas, sino entender esta idea de que muchas veces los síntomas son producto no tanto del pasado, sino son producto de talentos que no hemos desplegado. Esta es una idea que muchísimos pensadores contemporáneos han tratado de desarrollar en distintos campos, pero que Bach la plantea que muchas veces los síntomas que los seres humanos portamos, los conflictos que nos aquejan, no son tanto producto del ayer, del pasado, huellas de trauma que también pueden estar, sino que también eh, los síntomas son producto de talentos que no hemos desarrollado. De tal manera que las flores, al contribuir al desarrollo de esos talentos, de esas potencialidades, ayudan muchísimo a sanar los padecimientos de los seres humanos. Otro territorio que la terapia floral hace un aporte muy significativo y que hoy ha reverdecido es el campo de las memorias costelares, de los problemas familiares. Ya se utilizaba mucho antes de que el movimiento costelar
tenga el peso que tiene hoy día, ¿no? Y que las memorias costelares y familiares sean de tanto trabajo y de tanta importancia hoy en estos momentos. Pero la terapia floral tiene recursos para poder ayudar a eso que uno va descubriendo en la genealogía familiar, así como lo va descubriendo en la historia personal. La terapia floral brinda recursos para ayudar a sanar no solamente los conflictos personales, sino también los conflictos que derivan de las memorias familiares. Por lo tanto, ayuda muchísimo la terapia floral porque pone no solamente a la visión diagnóstica o a la visión que pone sobre la mesa cuál es la naturaleza de estas historias familiares, sino pone un recurso para sanarlas. De tal manera que de distintos campos, la terapia oral se ha convertido en un articulador muy importante que nos brinda recursos para sanar nuestros males. Por eso, eh, yo hace muchísimos años, desde los años 80, que trabajo en la terapia oral. Yo provengo del campo del psicoanálisis, esto no es nada raro, mi origen es argentino. En Argentina, por lo menos en la época que yo me formé, estaba la broma que la mitad éramos psicoanalistas y la mitad eran pacientes. Pero advine a la terapia floral a partir de una experiencia de salud personal, en donde todos los recursos que había intentado no habían logrado eh, sanar, y la terapia floral me brindó una sanación sobre una dificultad física, sobre un padecer físico, y eso me fue llevando paulatinamente al dedicarme progresivamente a la terapia floral. Muchos de aquellos que entramos en la terapia floral en esa generación, entramos por eso, entramos porque el resto de las medicinas no nos habían dado resultado. Y era tan así que en aquella época, nosotros decíamos en broma que atendíamos pacientes terminales, no porque se fueran a morir, sino porque habían terminado con todos los otros tratamientos y llegaban a nosotros con una especie de estar desahuciados, a ver si nos derivaban, no sabemos más qué hacer con este paciente, nos derivaban para ver si la terapia floral podía hacer algo donde otras disciplinas no habían hecho. Ahora bien, la terapia floral no es la terapia milagrosa, la terapia floral no es milagro, sino que la terapia floral tiene también sus límites. La terapia floral es una terapia singularizada, si bien podemos trabajar sintomatológicamente, ejerce un efecto mucho más constructivo si se trabaja personalizando, porque el mismo síntoma en distintos pacientes puede tener respuestas florales y motivaciones afectivas diferentes. Entonces, el trabajo en la terapia floral, si bien admite un trabajo sintomático, fundamentalmente lo que se buscamos, por lo menos la orientación que tenía el doctor Bach y la orientación que seguimos en la Escuela de Lago Floral, es ayudar a que los pacientes sean comprendidos en su singularidad, en su historia, en su contexto, y puedan ser ayudados a través de un proceso auxiliado por esencias florales, pero en una relación. Porque si bien las flores curan, lo que sana es una relación. Lo que sana justamente es ese vínculo que uno va construyendo en el trabajo terapéutico con las personas. Entonces, la idea es pensar que la terapia floral es un recurso, no milagroso, pero sí muy profundo, muy apto, muy adecuado para un trabajo terapéutico que no solamente sana, sino que nos ayude, que no solamente cure, sino que nos ayude a sanar. Y esto implica entender que lo que la terapia floral no solo busca erradicar los síntomas y las causas de los síntomas que los seres humanos padecemos, los conflictos y las causas de los conflictos que los seres humanos podemos tener en distintos ámbitos de la vida, sino que la terapia floral apunta también a sanar. Esto implica al desarrollo, a la evolución, al despliegue de todos nuestros recursos, de todos nuestros talentos, de nuestras potencialidades, porque lo que la terapia floral busca es que seamos dichosos, que nos abramos a mejores niveles de amor, a mejores niveles de libertad, a mejores niveles de unidad, pero sobre todo que seamos felices, que seamos dichosos, ¿no? Muchas veces la gente viene a terapia porque tiene un conflicto, porque tiene una enfermedad, porque tiene un síntoma, o muchas veces la persona logra resolver esos síntomas, pero muchas veces las personas vienen a consulta
porque en realidad detrás de todas estas manifestaciones lo que hay un profundo sinsentido de la existencia, una profunda infelicidad, una profunda desdicha. Entonces la terapia floral también brinda un recurso para ayudarnos a ser felices, a ser dichosos, no tapando las cosas, no con espejitos de colores, sino entendiendo que la dicha y la felicidad son aprender disfrutar de aquellas cosas que nosotros podemos construir y tenemos por nosotros mismos. Entender que uno tiene que aprender a aceptarse como es y ayudarse a transformar aquellas cosas que nos hacen infelices en cosas dichosas. La terapia floral nos ayuda a tener mayor nivel de conciencia. La terapia floral nos ayuda a disfrutar, a no ennegrecer nuestra vida por imaginarios, por pequeñas cosas o por creencias, ¿no? Que nos ayudan a ser infelices. La terapia floral nos da o nos facilita la posibilidad de, a pesar de las dificultades, entender que las dificultades forman parte de la vida, ¿no? La gente piensa que la felicidad es no tener problemas, ¿no? La felicidad es tener problemas, porque los problemas es estar vivo es tener, ¿no? El que quiera, es lo mismo que las personas piensan que quieren tener relaciones perfectas. Las relaciones perfectas no existen. Todas las relaciones, como la vida, tienen problemas. El tema es aprender a no convertir esos problemas en conflictos. Y ahí está la desdicha. Entonces la terapia floral nos ayuda a transformar los conflictos en problemas y saber resolver y saber navegar con los problemas que la vida naturalmente nos va